Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ya estamos de regreso. Ahora vamos a entrar con la sección Red Latinoamérica. Eh, Aquí, bueno, vamos a tocar un tema bastante delicado, el paso de Odil y el desastre social. Llama mucho la atención, aquí tenemos algunos datos, ¿no? Porque generó un impacto muy importante en Baja California Sur. Eh, los voy a sintetizar, ¿no? Son $200,000 tendrá que otorgar el Banco Interamericano de Desarrollo a la Cruz Roja. Este es prácticamente un donativo para poder atacar la contingencia derivada de Odil. También tenemos, se están surtiendo 200 pesos por persona en términos de gasolina para las necesidades que pudieran surgir. Entraron 1,500 policías federales a la zona para contener los saqueos, lo cual vamos a profundizar ahorita en un momento sobre esta situación. Eh, Se van a llevar, o hasta este momento, 500 toneladas de víveres a La Paz. Tenemos que hay más de 11,000 personas en albergues en La Paz y en Los Cabos. Se encontraban hasta hace algunos 2 días más de cerca de 19,000 turistas en Los Cabos, ahí varados, ¿no? Sin poder salir de la ciudad. Eh, ¿Qué más tenemos? 12,000 millones de pesos es el costo aproximado que enfrentan las aseguradoras. Eso solamente porque, bueno, es el único dato que se puede sintetizar. E imagínense lo que no está asegurado, ¿no? O sea, cuánto asciende en realidad el costo aproximado de esta catástrofe. También se van a destinar más o menos, ¿no? Se destinan 1,454 millones de pesos en el presupuesto federal. Bueno, pues esta catástrofe representa 8 veces ese presupuesto anual. Entonces, digamos que paliar la situación va a ser sumamente complicado, ¿no? Entonces, bueno, esto nos da un breve contexto sobre lo que sucedió con Odil y bueno, vamos a tratar de analizar como algunos puntos interesantes, sobre todo que tienen que ver con el impacto social, con el nivel de violencia que generan las situaciones de precariedad y por el otro lado, bueno, pues la cultura de la prevención, ¿no? La falta de una cultura de prevención en el país en general, ¿no? Adelante, César. Pues mira, yo quiero centrarme en, justo ahora que estamos retomando lo de la crisis ambiental, lo que estamos viendo es que cada vez habrá más complicaciones, esta situación de los desastres naturales que no son tan naturales, son desastres que son provocados por la forma de producción basados en el sistema fosilista, basados en un sistema en donde la ganancia es lo que prepondera y no es la vida humana. Entonces, creo que podríamos leer Odil como esta situación cínica de enfrentar un problema climático por parte de lo que el Estado mexicano ha hecho. ¿Por qué cínica? Porque vea, o sea, viene Odil, es impactante la noticia, o sea, ya saben que viene, ya saben que va a tocar tierra, ya lo saben, y de todos modos no le avisan con tiempo a los 30,000 turistas que están ahí. ¿Qué es lo que importaba? Lo que importaba era la ganancia, o sea, no podían sacar a esos 30,000 turistas porque evidentemente tenían que hacer pues ajustes y en la medida en que quizás sí, quizás no, tal vez, a lo mejor, pues podemos jugar al mago a que esto no termina en un desastre, pues evidentemente llevan muy lejos esta situación. Y bueno, otra de las cosas que quiero poner como una pinza complementaria a esto es que, eh, vaya, lo que importa no es la población, lo que importa en todo caso es una imagen que habría que salvar, una imagen que habría que mantener, porque ves, el Fondo de Desastres, el Fondo Nacional de Desastres, el Fonden, que esta es una institución sumamente opaca, perversa, es una institución que eh, se declara zona de desastres y pueden pasar años
en la reconstrucción, en donde se puedan desviar fondos, esos mismos fondos que deberían de ir a la gente, pues justamente se desvían para pues, los bolsillos de los políticos corruptos. Y no tenemos un caso, tenemos muchísimos casos aquí en México en esta situación. Entonces, creo que la forma cínica es, no nos importa qué es lo que pase, apostamos a que pueda pasar o no, en el sentido de que tengan los turistas, no nos importa la población en lo mínimo, y después decimos que estamos trabajando y buscamos que, digamos, las clases medias puedan tener algún cierto tipo de privilegios y generamos esta dinámica en donde, eh, en donde prácticamente lo que importa en muchos de los sentidos cuidar las ganancias, ¿no? O sea, creo que me, me, me llevo esta primera reflexión, Tania. No sé, Ujú. ¿tú qué podrías agregar? Bueno, hay por allí, hay que llamar la atención justamente en la irresponsabilidad del Estado, ¿no? Primero, la situación de, digamos, desesperanza y de desprotección en la que queda la sociedad, la población en términos generales, ¿no? O sea, quedan en un vacío total, quedan incomunicados, quedan sin víveres. Esto, pues evidentemente, eh, dispara, ¿no? Las situaciones en términos de violencia, los saqueos, porque, bueno, no solamente es el saqueo, como dices, del poder económico, ¿no? De las tiendas de Walmart, de estas que es evidente que la gente, pues si no tiene que comer, si no tiene agua que beber, pues va a tener que recurrir a estas estrategias, sino que también activa los focos de violencia. Y bueno, hay casos en los que la gente tiene que estar ahí cuidando, tienen que montar guardias afuera de su casa para que la gente que de alguna manera más perversa no entre a saquear estas casas habitación. Entonces, esto en qué desemboca justamente en lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? En la necesidad de introducir a la fuerza pública para controlar la situación y bueno, esto ya sabemos lo que va a generar, ¿no? El problema de una especie de, ahí como una situación en donde no hay reglas y un poco pues lo que se quejaba la gente de acuerdo a los testimonios es sobre la cuestión de ahora revisan a todo mundo, a todas las personas que estén por ahí vagando que en la noche, ¿no? Ya sea la situación que tengas que resolver, tú puedes ser de alguna manera revisado y eso, bueno, pues es un atentado contra ciertas libertades y bueno, y es digamos, es bastante preocupante, ¿no? Que esta situación donde pues no hay autoridad que regule, no hay una situación de orden que pueda garantizar la estabilidad y la tranquilidad de las personas, a pesar de que ya tienen bastantes preocupaciones, bueno, ahora tendrán que enfrentar este tipo de situaciones. Por el otro lado, también me llama mucho la atención algunos datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico de la OCDE, en donde se señala que es México uno de los lugares más vulnerables a este tipo de desastres, ¿no? Entonces espero que no solo eso es lo más grave, sino que lo grave es que hace muy poco para prevenirlos. Menciona que prácticamente el 60% de los edificios construidos en el país, al menos en el año 2000, en el año 2011, presentan ilegalidades por, entre muchas otras razones, porque están construidos en zonas prohibidas o bien porque están construidos bajo otro tipo de uso de suelo, ¿no? Entonces, la gente miente para que sus permisos sean aprobados y bueno, eso de alguna manera pues deja en un riesgo muy importante estas construcciones porque no se sabe realmente los retos que pudieran enfrentar más adelante en términos de desastres naturales. Entonces, bueno, al final de cuentas, lo que preocupa entonces es que estas catástrofes podrían ser evitadas si tuviéramos una cultura de la prevención. Entonces, eso es como lo más grave de esta situación. Y en un tercer punto, me parece que la forma de responder del gobierno federal es totalmente insuficiente, ¿no? Porque su plan de rescate, pues está basado en un plan de incentivos fiscales. ¿No? A eso se reduce, digamos, en términos más importantes, la forma de resolver esta crisis
condonando o difiriendo los pagos por conceptos del impuesto sobre la renta. Esa es una. Hay otra por ahí que dice, bueno, las inversiones en las zonas afectadas que se realicen entre el 15 de septiembre y hasta el 31 de diciembre, pues serán sujetas a una deducción inmediata en términos de impuestos. Hay otra medida por ahí que se van a otorgar créditos de hasta 2 millones de pesos con una tasa de interés menor al 10%. O sea, a lo que quiero llegar es que seguimos hablando de dinero, ¿no? Y la gente, ¿cuándo? O sea, y la población, ¿cuándo va a recibir como pues una manera contundente de parte del gobierno federal para poder resolver la situación de precariedad en la que están en este momento, ¿no? Sí, no, y fíjate, ahorita recuerdo mucho lo que pasó en la montaña de Guerrero, ¿no? O sea, cuánto tiempo tiene y todavía hay gente que no ha podido recuperar su casa, justo porque lo que pasa con el Fonden es eso, o sea, hay una manera cínica de enfrentar el problema. Podemos tener siempre la ganancia, eso significa que no nos importa a los turistas, 30,000 estaban ahí, cuando los pudieron haber alertado desde antes, no lo hicieron, una vez que viene el desastre se controla, la situación se sale de control porque, o sea, digamos, cuando la situación se sale de control, porque no hay alimento, porque no hay víveres, empiezan a haber estos saqueos y entonces lo que sucede es que el Estado manda a la nueva Guardia Nacional para detener eso, pero no manda los víveres necesarios para poder hacerlo porque el Fonden y todo lo demás, pues, o sea, la Cruz Roja se tiene que hacer cargo, no es el Estado, tiene que haber estos estímulos fiscales y prácticamente estos recursos evidentemente irán a parar a la mano quizás de algún político corrupto porque ya conocemos cuál es el caminito. No es necesario, han pasado en muchísimos lugares. ¿Qué es lo que importa? Lo que importa es, bueno, pues a los que vayan a generar un cierto tipo de conflicto, que son los comerciantes, pues les damos algún cierto tipo de incentivos fiscales. Si se ponen más agresivos, les damos una parte del dinero, especialmente a los hoteleros, y así resolvemos el problema. Pero como tú dices, el problema creo que así no se resuelve justamente. El problema nos lleva a una situación que cada vez será peor, el cambio climático se va a poner cada vez peor. Y vaya, si seguimos con este tipo de políticas, no respetamos la vida humana, no respetamos que la pobreza en este país es lacerante y conectado con el cambio climático, esto se vuelve, digamos, una tragedia. Van a esperar que los pobres se mueran de hambre, o los pobres se mueran en medio de este tipo de catástrofes para que desde ahí, pues entonces, digamos, como decía hace poco un académico ahí en la UNAM, o sea, están, digamos, esperando que se mueran los pobres porque así podrán decir que redujeron el número de pobres, ¿no? Sí, efectivamente, César, yo creo que es o sea, digamos que es una ejemplificación, ¿no? De Odil ejemplifica lo que de manera potenciada puede suceder a nivel mundial y ejemplifica también la manera tan poco efectiva que tienen las autoridades de responder, la poca conciencia que hay sobre la necesidad de hacer las cosas bien, de planear la infraestructura, de planear los desarrollos urbanos, de respetar ciertas reglamentaciones que pues para eso justamente están, para evitar estos desastres, ¿no? Y por el otro lado, el privilegio de los intereses económicos y empresariales sobre la cuestión de los problemas que enfrenta la ciudadanía en este tipo de crisis, ¿no? O sea, primero vamos a dar créditos y entonces, bueno, hasta los micro y los micronegocios, ¿no? Y estos pequeños negocios que quedaron completamente destruidos van a tener acceso a créditos. O sea, no se les va a dar ningún tipo de subsidio. Entonces, lo que están provocando, pues, es un endeudamiento, ¿no? Y faltará ver de qué manera, como siempre, los organismos internacionales terminan ofreciendo créditos para paliar ya lo vimos en Haití, ¿no? Para paliar estos desastres naturales de los cuales también sacan una ventaja económica, ¿no? Que es lo triste, que hasta lo más, digamos, triste en términos de catástrofes naturales, hasta con esto terminan lucrando. Entonces habrá que ver de qué manera estos organismos internacionales terminan endeudando más al país y bueno, y al final de cuentas quien termina pagando estos grandes endeudamientos, pues de nueva cuenta es la población, ¿no, César? Claro, y bueno, pues coincido contigo, creo que hay que privilegiar a la vida
sobre las ganancias, y eso es una lección que el cambio climático y los problemas que enfrentamos nos están dejando. Y bueno, Tania, pues se nos ha acabado el tiempo en este programa de Alameda 67. Te agradezco mucho tu participación, agradezco mucho a todos los que nos han escuchado. Nos despedimos, esto ha sido Alameda 67, los dejamos con el Ska de la Tierra. Muchas gracias a Citlali, muchas gracias Carlos, muchas gracias eh, Diana, muchas gracias Moy. Estamos viéndonos la próxima semana. Muchas gracias Tania. Sí, gracias César. Y también recordarle a nuestra audiencia que tenemos un programa especial sobre el 2 de octubre, ¿no? Aclaro, sí, el próximo 2 de octubre estaremos al aire y estaremos discutiendo, digamos, el ayer y el ahora del 2 de octubre. No se lo vayan a perder. Hasta la próxima. Sintetizar, ¿no? Son $200,000, tendrá que otorgar el Banco Interamericano de Desarrollo a la Cruz Roja. Este es prácticamente un donativo para poder atacar la contingencia derivada de Odil. También tenemos, se están surtiendo 200 pesos por persona en términos de gasolina para las necesidades que pudieran surgir. Entraron 1,500 policías federales a la zona para contener los saqueos. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ya estamos de regreso. Ahora vamos a entrar con la sección Red Latinoamérica. Aquí, bueno, vamos a tocar un tema bastante delicado, el paso de Odil y el desastre social. Llama mucho la atención, aquí tenemos algunos datos, ¿no? Porque generó un impacto muy importante en Baja California Sur. Los vamos a profundizar ahorita en un momento sobre esta situación. Eh, Se van a llevar, o hasta este momento, 500 toneladas de víveres a La Paz. Tenemos que hay más de 11,000 personas en albergues en La Paz y en Los Cabos. Se encontraban hasta hace algunos 2 días más de cerca de 19,000 turistas en Los Cabos, ahí varados, ¿no? Sin poder salir de la ciudad. Eh, ¿Qué más? Tenemos 12,000 millones de pesos, es el costo aproximado que enfrentan las aseguradoras. Eso solamente porque, bueno, es el único dato que se puede sintetizar. E imagínense lo que no está asegurado, ¿no? O sea, cuánto asciende en realidad el costo aproximado de esta catástrofe. También se van a destinar más o menos, ¿no? Se destinan 1,454 millones de pesos en el presupuesto federal. Bueno, pues esta catástrofe representa 8 veces ese presupuesto anual. Entonces, digamos que paliar la situación va a ser sumamente complicado, ¿no? Entonces, bueno, esto nos da un breve contexto sobre lo que sobre lo que sucedió con Odil, y bueno, vamos a tratar de analizar como algunos puntos interesantes, sobre todo que tienen que ver con